Capítulo 1. La promesa. En un pequeño y humilde pueblo, anidado en el borde de colinas verdes y ondulantes, lejos del bullicio de las ciudades y de las comodidades modernas del mundo, vivía un joven llamado Sam. Aunque el pueblo carecía de riquezas materiales, poseía valores que eran más preciados que el oro, la honestidad, la amabilidad y un compromiso inquebrantable de cumplir promesas. Sam era un joven brillante y diligente, conocido en todo el pueblo por su integridad incuestionable. Su familia, al igual que muchas en el pueblo, llevaba una vida sencilla, dependiendo de la tierra para proveer sus modestas necesidades. A pesar de sus recursos limitados, los padres de Sam le habían inculcado la importancia de la compasión y la honestidad, valores que más tarde darían forma al curso de su vida de maneras profundas. Una soleada mañana, cuando los rayos dorados del sol pintaban el cielo de tonos naranjas y rosados, Sam se embarcó en un viaje que cambiaría para siempre la trayectoria de su vida. Mientras paseaba por las calles empedradas del pueblo, un encuentro fortuito desencadenaría una serie de eventos que revelarían el increíble poder de la amabilidad, las promesas y el impacto perdurable que pueden tener en el espíritu humano. En el corazón del pueblo, Sam se topó con una escena que quedaría grabada para siempre en su memoria: un anciano frágil sentado en un banco de madera envejecida. El rostro arrugado del hombre llevaba las marcas de innumerables adversidades, y sus ojos hablaban de una vida llena de pruebas y tribulaciones. El hambre había dejado su marca cruel en él, y parecía como si no hubiera tenido una comida adecuada en días. Sin embargo, a pesar de sus circunstancias, un destello de dignidad brillaba en sus ojos. Acercándose al anciano con una sonrisa cálida y amable, Sam no podía simplemente pasar de largo e ignorar la evidente angustia ante él. Su corazón se conmovió y su compasión desbordó. En un mundo donde muchos simplemente habrían mirado hacia otro lado, Sam extendió una mano de amistad y ofreció consuelo. «Señor», comenzó Sam, «¿tiene hambre? ¿Le gustaría algo de comida?». Los ojos del anciano brillaron de gratitud mientras respondía: «No he comido en días, joven. Cualquier cosa sería una bendición». Sin dudarlo un momento, Sam compartió su modesto almuerzo con el desconocido anciano, y se sentaron juntos, compartiendo pan y compartiendo historias. El hombre mayor se presentó como el señor Jenkins y reveló que había caído en tiempos difíciles debido a una serie de eventos desafortunados que habían azotado su vida como una tormenta implacable. Mientras que el sol se ocultaba en el horizonte y el día se convertía en noche, el señor Jenkins miró profundamente a los ojos de Sam y hizo una promesa solemne: «Tú, joven, tienes un corazón amable. Te prometo que un día te recompensaré por tu amabilidad de maneras que ni siquiera puedes comenzar a imaginar». Lo que Sam no sabía en ese momento era que estas palabras serían las primeras notas de una historia profunda y notable. Una historia que lo llevaría a través de pruebas y tribulaciones, revelando el verdadero significado de las promesas y el poder de la amabilidad de las maneras más inesperadas. Capítulo 2. La lucha. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el recuerdo de ese encuentro fortuito entre Sam y el señor Jenkins seguía vívido en la mente del joven. Aunque la vida en el pueblo continuaba como siempre, la promesa hecha por el anciano desconocido permanecía con Sam, como un susurro en el viento, un recordatorio silencioso del profundo potencial contenido en un solo acto de amabilidad. La vida de Sam, marcada por la simplicidad y el trabajo duro, continuó su curso predecible.
Trabajaba en la pequeña granja de su familia, arando la tierra, sembrando semillas y cosechando los cultivos que los sostenían. El pueblo no era un lugar próspero y la mayoría de las familias, incluida la de Sam, luchaban por llegar a fin de mes. Pero frente a la adversidad, el compromiso inquebrantable de Sam hacia sus valores se mantenía inquebrantable. Los habitantes del pueblo conocían desde hacía mucho tiempo a Sam por su bondad y honestidad. En un mundo donde la confianza era una joya rara, la palabra de Sam valía su peso en oro, y su integridad era un faro de esperanza en un mundo a veces oscuro y traicionero. Su familia le había inculcado la importancia de mantener las promesas, una ética arraigada profundamente en los valores de su comunidad unida. Con cada día que pasaba, la promesa de Sam al señor Jenkins servía como un recordatorio constante de la interconexión de las vidas humanas y la importancia de los compromisos que hacemos unos con otros. El vínculo forjado entre el joven y el anciano en ese día fatídico era un testimonio del duradero poder de la compasión y la empatía. Fue una soleada mañana, muy parecida a la que compartieron cuando se conocieron, cuando un nuevo desafío se presentó a la familia de Sam y a todo el pueblo. Una prolongada y devastadora sequía descendió sobre la tierra, arrojando un manto de desesperación sobre los campos que antes eran fructíferos. Las cosechas se marchitaron, las fuentes de agua se secaron y la comida escaseaba. La gente del pueblo, incluida la familia de Sam, comenzó a sentir el hambre retorcerse en sus estómagos. Sam, fiel a su carácter, continuó compartiendo lo que tenía con quienes lo necesitaban. Él y su familia apretaron sus cinturones, sacrificando comodidades para reflejar la unidad y la solidaridad que los unía. A pesar de su resistencia, el agarre implacable de la sequía dejó su huella en la existencia ya precaria del pueblo. A medida que los aldeanos se reunían para discutir su desesperada situación, el peso de su predicamento se cernía sobre ellos. La desesperación había arrojado una sombra sobre sus vidas y el miedo al hambre se había instalado en cada corazón. Pero justo cuando la esperanza parecía perdida, un rayo de luz perforó la penumbra, iluminando un camino hacia la salvación que nadie podía haber previsto. Un grupo de desconocidos llegó al pueblo, un grupo de ricos comerciantes en busca de refugio durante su travesía. Los aldeanos observaron con curiosidad cómo los viajeros bien vestidos y bien alimentados se adentraron en el corazón del pueblo. Entre ellos, para asombro de Sam, se encontraba el mismo anciano a quien había ayudado una vez, el señor Jenkins. En el próximo capítulo, la llegada inesperada del señor Jenkins y los comerciantes anunciaría una transformación que dejaría una huella perdurable en el pueblo y revelaría el verdadero poder de mantener promesas. Capítulo 3. La llegada inesperada. La aldea, asolada por la sequía y enfrentando la amenaza constante del hambre, estaba sumida en la desesperación cuando la llegada de un grupo de ricos comerciantes, liderados por el señor Jenkins, trajo consigo un rayo de esperanza. El inusual arribo de estos forasteros había despertado la curiosidad y la anticipación en los habitantes del pueblo. Mientras los aldeanos se reunían, sus rostros reflejaban una mezcla de inquietud y expectación. La sequía los había llevado al límite, y estaban desesperados por ayuda. Con la llegada de estos benevolentes comerciantes, parecía que la marea de la fortuna estaba a punto de cambiar. El señor Jenkins, con un semblante serio, se adelantó para hablar. Su voz llevaba consigo el peso de la gratitud que albergaba en su corazón. Con un tono sincero,
relató la historia de su encuentro con Sam, el joven que le había ofrecido alimento y amabilidad en un momento de necesidad desesperada. El joven que ven ante ustedes, dijo el señor Jenkins, mientras señalaba a Sam, es la personificación de la bondad y la generosidad. Él me tendió la mano cuando no tenía nada, ofreciéndome comida y compasión. Su acto de amabilidad fue un salvavidas cuando yo me estaba ahogando en la desesperación, y le prometí que algún día le recompensaría su amabilidad de maneras que no podía imaginar. Los aldeanos escucharon con atención, sus rostros pasando de la incertidumbre a la expectación. La sequía había llevado a la aldea al borde de la desesperación, y estaban necesitados de ayuda. Con la llegada de estos benevolentes comerciantes, parecía que la fortuna finalmente estaba de su lado. El señor Jenkins, con el apoyo de los comerciantes, reveló su plan para brindar alivio a la aldea. Se distribuyeron alimentos, agua y recursos esenciales entre los aldeanos, aliviando su sufrimiento inmediato. Los rostros, que una vez estuvieron marcados por la angustia, ahora brillaban con gratitud, y sus espíritus se alzaban ante este acto inesperado de bondad. Sam, en particular, se vio profundamente conmovido por el giro de los acontecimientos. Siempre había creído en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, y la generosidad del señor Jenkins y los comerciantes lo llenó de gratitud y humildad. No pudo evitar sentir un conflicto interno. ¿Debería aceptar esta ayuda cuando siempre había dado libremente sin esperar recompensa? A medida que los aldeanos recibían la ayuda tan necesaria, un sentimiento de gratitud comenzó a resonar en toda la comunidad. Se dieron cuenta de que la promesa que el señor Jenkins había hecho no era simplemente sobre el pago de un solo acto de bondad, sino sobre la creación de una reacción en cadena de compasión y benevolencia que beneficiaba a todos. La historia de Sam y su compromiso inquebrantable de mantener promesas se convirtió en un faro de esperanza, demostrando el potencial de la humanidad para unirse en tiempos de crisis. Finalmente, la sequía cedió gracias a la generosidad del señor Jenkins y los comerciantes. La aldea volvió a florecer, y los aldeanos permanecieron unidos, conscientes de que las promesas no eran solo palabras, sino un compromiso vinculante para hacer del mundo un lugar mejor. En el próximo capítulo, el viaje de Sam tomaría un nuevo rumbo mientras aprendía lecciones valiosas sobre la bondad, las promesas y el impacto profundo de aceptar la ayuda de los demás. Capítulo 4. La generosidad del señor Jenkins. Con la inesperada llegada del señor Jenkins y el grupo de comerciantes benevolentes, la aldea comenzó a experimentar una transformación que cambiaría su destino de manera profunda. El señor Jenkins, quien una vez necesitó ayuda desesperadamente, había regresado para cumplir una promesa que trascendía la simple reciprocidad. Tenía como objetivo inspirar un legado perdurable de compasión. Bajo la dirección del señor Jenkins, los comerciantes se pusieron de inmediato manos a la obra, motivados por un sentido de propósito y conmovidos por la extraordinaria historia de la amabilidad de Sam. La aldea, que antes había sufrido a causa de la sequía, comenzó a experimentar una oleada de generosidad como nunca antes. Los comerciantes, que habían conocido la prosperidad y el éxito, compartieron su conocimiento y recursos con los aldeanos. Enseñaron técnicas avanzadas de agricultura, métodos de irrigación y formas de conservar y almacenar alimentos de manera eficiente. La comunidad, que antes luchaba por sobrevivir, comenzó a florecer con el nuevo conocimiento y herramientas a su disposición.
La transformación de la aldea fue nada menos que notable. Los campos, antes yermos, ahora daban cultivos abundantes que se extendían tan lejos como alcanzaba la vista. Los aldeanos tenían acceso a agua limpia, que ya no era un bien escaso. Las personas ya no eran atormentadas por el espectro del hambre, ya que sus estómagos estaban llenos de comidas nutritivas. Pero no era solo el regalo tangible lo que hacía que los aldeanos estuvieran realmente agradecidos. Era el espíritu de generosidad y la sensación de esperanza lo que impregnaba sus vidas. Los comerciantes y el señor Jenkins habían inculcado en ellos la creencia de que ellos también podían crear un futuro mejor, que la amabilidad y la unidad podían superar incluso los desafíos más difíciles. Sam, en particular, se conmovió profundamente por los eventos que se desarrollaban a su alrededor. Siempre había creído en ayudar a los demás por genuina preocupación y compasión, sin esperar nada a cambio. Había dado libremente y no esperaba reciprocidad. Sin embargo, al observar los cambios positivos que tenían lugar en la aldea y el sentimiento de empoderamiento que se había encendido en sus compañeros aldeanos, comenzó a comprender que cumplir promesas y aceptar ayuda no se trataba solo de saldar una deuda. Comprendió que permitir que otros ayudaran también era una forma de difundir la esperanza y el amor en el mundo. La promesa que el señor Jenkins había hecho no se trataba solo de recompensar una amabilidad pasada, sino de crear un ciclo de bondad que beneficiara a todos los involucrados. Era sobre inspirar a otros a dar y mantener viva la llama de la compasión. A medida que se acercaba el final de este capítulo, la aldea se convirtió en un testimonio del poder transformador de la generosidad. La comunidad que antes luchaba se había convertido en un grupo floreciente y unido de individuos que comprendían que las promesas no eran solo palabras, eran compromisos para hacer del mundo un lugar mejor. El impacto de la generosidad del señor Jenkins se sintió lejos y ancho, y marcó el comienzo de un viaje sorprendente de descubrimiento para Sam y toda la aldea. Capítulo 5. La devolución. La aldea, que una vez había estado sumida en la desesperación y la lucha, ahora florecía como nunca antes, gracias a la generosidad del señor Jenkins y el grupo de comerciantes benevolentes. La comunidad había abrazado el poder de la generosidad y la unidad, y sus vidas habían experimentado una transformación profunda. Sin embargo, para Sam, había un conflicto interno que no podía ignorar. Había aceptado la ayuda del señor Jenkins y los comerciantes, a pesar de su firme creencia en ofrecer asistencia sin esperar nada a cambio. Parecía que el equilibrio entre dar y recibir se había inclinado, y Sam se preguntaba si había comprometido la pureza de sus actos de bondad. Una noche, cuando el sol se ocultaba detrás del horizonte y la aldea se sumía en la suave penumbra, el señor Jenkins encontró a Sam en las afueras del pueblo. Con una cálida sonrisa, el anciano se le unió y comenzó a hablar con una voz que llevaba la sabiduría de la experiencia. Sam, dijo, espero que entiendas que cumplir una promesa no se trata solo de saldar una deuda. Se trata de crear un ciclo de bondad que beneficia a todos. Al aceptar nuestra ayuda, nos has dado la oportunidad de hacer algo bueno, y nos has inspirado a seguir ayudando a otros en necesidad. Las palabras del señor Jenkins resonaron profundamente en Sam. Comprendió que las promesas no eran solo acuerdos para liquidar deudas, sino un compromiso profundo de hacer del mundo un lugar mejor. Al permitir que otros retribuyeran su bondad, no había disminuido la pureza de su generosidad, había ampliado su impacto.
había desencadenado una cadena de buena voluntad, creando un ciclo de compasión que beneficiaba no solo a los receptores, sino también a los dadores. La aldea, una vez un lugar de desesperanza y lucha, se había convertido en un faro de esperanza y transformación. La promesa hecha por el señor Jenkins y la generosidad subsiguiente de los comerciantes no solo habían cambiado las vidas de los aldeanos, sino que también habían abierto sus ojos al increíble potencial contenido en el acto de mantener promesas. A medida que este capítulo llegaba a su fin, Sam y la aldea entendían que mantener promesas era un compromiso profundo para hacer del mundo un lugar mejor, no solo a través de actos individuales de bondad, sino al inspirar un espíritu colectivo de benevolencia que tenía el poder de moldear el futuro de su comunidad y más allá. Capítulo 6. Una lección en bondad. La aldea, que había experimentado una transformación asombrosa gracias a la generosidad del señor Jenkins y los comerciantes benevolentes, ahora estaba inmersa en una atmósfera de unidad y compasión. Habían aprendido que cumplir promesas no se trataba solo de retribuir actos pasados de bondad, sino de crear un ciclo de generosidad que beneficiaba a todos. Sam, en particular, había enfrentado una evolución profunda en su comprensión de la bondad y las promesas. Siempre había creído en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, pero la experiencia con el señor Jenkins y los comerciantes lo había llevado a comprender que aceptar ayuda no disminuía la pureza de su bondad, de hecho multiplicaba el impacto de sus acciones. La aldea, una vez marcada por la desesperación, florecía con una abundancia que nadie hubiera imaginado posible. Los campos que antes yacían yermos ahora estaban llenos de cosechas exuberantes, y los aldeanos no tenían que preocuparse más por el hambre. El miedo y la incertidumbre se habían transformado en esperanza y seguridad. Una noche, mientras la aldea se reunía para celebrar la cosecha abundante, Sam se puso de pie ante sus conciudadanos como un símbolo de las lecciones que habían aprendido. Habló de la transformación que habían experimentado como comunidad, y cómo habían llegado a comprender que mantener promesas no era solo un acto individual, sino un compromiso colectivo para hacer del mundo un lugar mejor. Las promesas no son solo palabras, comenzó Sam. Son un compromiso para crear un mundo mejor, un acto de bondad a la vez. Lo que hemos experimentado aquí es una demostración del poder de la compasión y la unidad. Al aceptar ayuda de otros, no solo hemos recibido su bondad, sino que también hemos inspirado una reacción en cadena de buena voluntad que ha transformado nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Sus palabras resonaron en el corazón de los aldeanos, quienes habían sido testigos de la transformación de su comunidad desde la desesperación hasta la prosperidad. La aldea, que una vez había luchado por sobrevivir, ahora era un faro de esperanza y resiliencia. El capítulo concluyó con la aldea celebrando no solo la cosecha abundante, sino también el espíritu de compasión y unidad que se había arraigado en sus corazones. Su historia se convirtió en un recordatorio atemporal de que la bondad y las promesas tenían el poder de transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras, creando un mundo mejor y más esperanzador para todos. Epílogo: la prosperidad continua. La aldea, que una vez estuvo marcada por la lucha y la desesperación, continuó prosperando en el rastro de los eventos extraordinarios que habían tenido lugar. Los campos, que alguna vez habían sido áridos y poco prometedores, ahora producían cosechas abundantes. Los recursos naturales, que habían sido escasos, fluían con una abundancia que los aldeanos nunca habían imaginado posible.
A pesar de la transformación asombrosa de la aldea, los residentes nunca olvidaron la historia de Sam y el señor Jenkins. La lección que habían aprendido era una que se grabaría en sus corazones y mentes para siempre, que las promesas no eran solo palabras, sino un compromiso profundo para hacer del mundo un lugar mejor. La vida de Sam se convirtió en un testamento viviente del poder de la honestidad, la bondad y el impacto perdurable de mantener promesas. El joven, que una vez había sido conocido por su compasión y su integridad, se había convertido en un símbolo de inspiración para todos en la aldea. El señor Jenkins, el anciano cuya necesidad había desencadenado esta extraordinaria cadena de eventos, había encontrado el éxito en el cumplimiento de su promesa. La experiencia le había abierto el corazón a la inmensa posibilidad de dar y recibir, y esta lección la llevaba consigo mientras continuaba difundiendo el bienestar en sus viajes. La aldea en sí se había convertido en un modelo de resiliencia y comunidad unida, donde los principios de la bondad y el cumplimiento de promesas se habían entrelazado en el tejido de la vida cotidiana. La comunidad prosperaba no solo gracias a la ayuda tangible que habían recibido, sino también gracias a la comprensión compartida de que su futuro estaba intrincadamente ligado y que al ayudarse mutuamente estaban construyendo un mundo más brillante para todos. En un mundo a menudo caracterizado por la incertidumbre y la división, la aldea seguía siendo un testimonio de los valores perdurables de la honestidad, la bondad y el poder de mantener promesas. Su historia servía como un recordatorio de que cada uno de nosotros tenía la capacidad de crear un cambio positivo y que, al actuar con compasión y abrazar los compromisos que hacemos, podíamos de hecho hacer del mundo un lugar mejor. Y así, el legado de Sam y el señor Jenkins continuaba inspirando a las generaciones venideras, recordándoles que el poder de las promesas y la bondad podía moldear el rumbo de sus vidas y del mundo que los rodeaba, y que el compromiso de marcar la diferencia era una promesa que valía la pena mantener.